televidente bambini na outra edição de Time Out. Agora Time Out nós um grande honor junto com nosso amigo Edmundo Josia, que é o diretor de desenvolvimento de deporte no momento aqui no Comitê Olímpico Urbano. Agora nós vamos ter um Time Out cortico, que eu nós back, nós temos com Edmundo Josia. Televidente, danke por quedando conosco asunto com o senhor, com o licenciado Edmundo Josia. Edmundo, boa tarde. Boa tarde, Clarete. Como está vos? Ai, bom, essa, mirando eu aqui. Entende, irmão? Você tem uma sessão de informação sobre o projeto preparação física, que tem resultado de direção de deporte. Como é que vai? Bueno, está yendo Hopi Bon Claret. Nos ha creado una comisión. Mi nota forma parte de comisión. Está presidida por Jonathan Weber, Beto Til, Ricardo Vargas, Chu Alaví y Mónica Fajardo como metodóloga. Está el grupo que está coordinando el proyecto, pero el proyecto todavía estaba ahí Hopi Bon. Nos hacen diferentes pasos, diferentes escenarios. Un dinam estaba esta semana que pasa o 2 semanas pasadas, nos estaba teniendo una sesión informativa con un grupo de 23 o 24 solicitantes, donde nos explica, Jonathan fundamentalmente explica, Kiko está el objetivo del proyecto, y el objetivo está simple, Claret. Desde hace Hopi años, vos sabés que no estamos bien en un proceso de crecimiento en el sentido general del deporte de alto rendimiento. Pero un de deficiencia que no estaba tan guaque y topa con ahora que no estaba ahí a fo, está que los atletas en su mayoría, no quiero decir en general, pero en su mayoría, su nivel de preparación físico no estaba tan a altura del nivel de preparación técnico, táctico o psicológico. Entonces, desde hace algún tiempo nos tiene preocupación en el seno de dirección de deporte para resolver la situación aquí y ahora el momento. Nos ha creado una comisión, nos tienen 23 o 24 solicitantes, que está Hopi para un país chiquito, algún dirán, no dirán de 23 o 24, algún día fue inclusive, que han mandado su currículum y con el deseo de participar con nosotros. Ahora nos avisan Danki para la intención de participación, pero no está preferida en el momento actual comenzar con un grupo de gente que está aquí, de local en primer lugar, y algún extranjero que está casado o está viva aquí en el país para nos iniciar el proyecto. Hermano, el proyecto está Hopi Bon. E não somente bom, é necessário. Você, a dado momento,
a decisão cai para poner sobrecarga riba nos atletas na élite. Awo esa que tiene que ver que sei, correcto? Sí, Claret. Me avisa que el objetivo principal del proyecto está para nos ISA en el grupo de atletas que nos tienen selectar para diferentes programas del Comité Olímpico, eventos, de manera el grupo élite que nos top, que nos tienen selectar para jugar en centroamericanos, panamericanos, nos meter ISA el nivel de preparación físico de los atletas. Nos topa, no está guay que algún atleta que no está guay en el exterior, el contrincante de nos desde el punto de vista físico, de volumen, y al final tiene que ver con el carga de entrenamiento, no solo con el volumen muscular, pero está superior para esa dinos. Wow. Entonces el proyecto está ahí para realmente busca de posibilidad para que los atletas élite y el grupo John fundamentalmente y Junior, que nos tiene identificado para años 25 y 26, desde Award, nan por GISA su nivel de preparación físico que está necesario para el meta que nos quiere Cunan al final, que está medallista en cualquier evento. Y si no está medallista, del 1 al 8 finalista. A comunicação entre diferentes stakeholders que tem no momento aqui, lo me se vira más profesional. Sí, ese está en realidad, Claret, y aunque está un tópico un poco aparte del tema de preparación físico, pero en el deporte de alto rendimiento y el deporte competitivo que no está, en mayoría de temas está enlazado un con otro, por separar deporte de alto rendimiento y no mal comunicación o incomunicación con el stakeholder de manera boavisa. Nos meter trabaja en un programa, lo más integral posible, tanto el atleta que está de figura principal, lógicamente, el coach, el federación, comité olímpico, tu gente está trabaja juntos, mirando en una misma dirección, y ese no está guay que poco a poco está donando resultados. Inclusive, quiero mencionar ahora, venga a mi mente, que Ibiza, que estaba su objetivo bon definir en el deporte escolar, ahora tiene más comunicación, relación, hobby más estrecho con nos, como COA, que anteriormente gente estaba pensando que COA estaba dirigido solamente a preparación de atletas de alto rendimiento y no está así. En primer lugar, COA no está preparada atleta. La atleta está a bordo preparada para federación y en algún caso clubs. Hermano. No está preparada de atleta y COA. Edmundo. Televidente. Televidente, la clase break. Cortico si que nos envía clase más con Edmundo Josiah. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke por estar conosco, estou com o senhor Edmundo Josiah, licenciado Josiah. Licenciado, o que você espera do projeto aqui, o projeto piloto aqui? Bueno, finalmente no se explique al grupo de la noche informativo. Nos tiene un grupo de solicitantes, ya me avisa de cantidad, más casi 25 personas interesadas para participar. Y nos explica Nanan, que el proyecto está fundamentalmente arriba preparación física. Nos quiere selectar 2, portar inclusive hasta 4 preparador físico según está full time o part time,
a trabajar con nosotros para ayuda en preparación de atletas, fundamentalmente atletas juvenil, categoría eran youth y junior, y ese está comenzando prácticamente, está en el proceso de selección, selectar el grupo final, día viernes ahora, Nantín Ture 8 promé personas que ya pasa el paso 2. El paso 2 está para una presentación, que es una defensa que Nantín que hace de una presentación de un plan de entrenamiento gráfico, discutir con el grupo de comisión, delante de comisión, y defender diferentes preguntas que no vuelvo así. Y finalmente, no quiere para el grupo enfocar solamente arriba en parte de preparación física. Y nos avisa muy claro que nos quiere el grupo para principalmente o fundamentalmente tende en la parte de preparación física, pero también tiene otro aspecto de interés de dirección de deporte que no está preparado para ser, y mientras piensa a mí personalmente que no por cumplir con algún otra tarea que no está solamente es un de gym de preparación física. Wow, wow. Nós chegando pouco a pouco na hora na fórmula que nós quer, mas dado momento, agora o país vai, por exemplo, ganhar olímpico, vamos ter um full team preparado para ganhar muito aqui. Time de experto. Está pensando de um psicólogo deportivo, un médico. Claret. En el deporte moderno, en el deporte de alto rendimiento, cada día el trabajo está más científico, está más profundo, y lógicamente por ti que une es parte de preparación física con es parte de condición médica, de estado de salud de atleta, de preparación del entrenador que está guía fundamental de gente el proceso, y no está tratando en el Comité Olímpico de ISA el nivel de los coach constantemente en diferentes cursos, en diferentes programas de superación, para la final, por dar un mejor servicio a los atletas y junto unir al talento que naturalmente nos atletas tienen, junto con él el experticio y la superación de entrenador y tú eres encargado con la parte de preparación de atletas, nos logran nuestro objetivo, que está alto, manera un país chiquito, manera tu gente sa, pero los atletas en el momento actual ya a nivel centroamericano nos obtener 16 medallas a nivel centroamericano, a nivel panamericano 3 medallas, y la mayoría de los atletas ya no está participando solamente en diferentes competencias, no está competir, que está un aspecto hobby más profundo que solamente participar. Solamente está falta para nos una medalla a nivel olímpico, y no está que el trabajo que nos está iniciando ahora, el proyecto de preparación físico, unir a toda la experiencia que nos tiene, en el año 2028 nosotros va a florecer el sueño que nos tiene de alguna medalla olímpica. Televidente, marque fecha de 2028, Aruba, según los amigos, los licenciados aquí, lo porta contra con su primera medalla olímpica. Pero pensei, tinha hora que o grupo piloto trabalhar para começar a preparar os atletas lo máximo quanto possível no momento aqui, e pouco a pouco cresce no nível que nós queremos mirar os atletas, porque verdadeiramente talento nós temos, nós demonstrando esse resultado do último tempo aqui, e a questão de tempo que nós vai ganhar bonito resultado também de ganhar o olímpico. Licenciado, graças, danke por tudo que nós sabemos, danke por toda a informação. Nos queda uma pergunta mais para ser outro programa que você vai ter com o irmão. Danke por tudo e keep it up.